Bueno chicos, prosiguiendo con la parte de magnetismo, nosotros hemos visto hasta ahora en diversas entregas, en diversos videos, hemos visto la interacción del campo magnético con una carga a través de una fuerza que ya sea de origen lateral o la fuerza que se ejerce sobre un conjunto de cargas en movimiento. Acuérdense que siempre la carga tenía que estar en movimiento o sobre un conjunto de cargas en movimiento, como es en el caso de la corriente. Es decir, esto ya lo habíamos estudiado a través de distintas fuerzas. Bien, ahora vamos a ver la primera parte que yo ya se los anticipé anteriormente, en donde vamos a ver una carga o un conjunto de cargas en movimiento que me producen un campo magnético a su alrededor. Es decir, nosotros vamos a estudiar lo que es la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. La ley de Biot-Savart tendríamos que hacer un conjunto, unas similitudes con lo que es campo eléctrico, porque campo eléctrico y campo magnético ya dijimos nosotros que son campos vectoriales. Es decir, la ley de Biot-Savart nos dice que hay un diferencial de campo producido por un diferencial de conductor o una carga puntual. Es decir, es similar esta ley de Biot-Savart a la definición que nosotros teníamos en campo eléctrico, a través de lo que era el campo eléctrico igual a la fuerza coulombica ejercida por unidad de carga. Es decir, nosotros teníamos un conjunto, una distribución discreta, una distribución continua, y nosotros encontrábamos el campo eléctrico. De manera similar, la ley de Biot-Savart nos relaciona un diferencial de conductor con el campo magnético producido y después lo entiendo a través de una integral o de una sumatoria. Bien, la ley de Ampère podríamos decir establecer similitudes o diferencias con lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss nos decía que la integral o el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada era proporcional a la carga neta ensayada sobre epsilon 0, se transformaba en igualdad. Bueno, de igual manera, la ley de Ampère, nosotros podemos establecer, como les dije anteriormente, una similitud. Esta es una integral de trayectoria. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Ampère? La circulación del vector inducción magnética a lo largo de una trayectoria sellada es proporcional a la corriente neta ensayada por el área delimitada por dicha trayectoria. Bien, expliquemos eso. Nosotros acá tenemos una relación, al igual que teníamos en la ley de Gauss, una relación entre la corriente y el campo magnético. Antes en la ley de Gauss teníamos una relación de carga a campo. Bien, ¿qué diferencia podemos? Gauss nos decía que el flujo a lo largo de una superficie cerrada era igual a la carga neta. Acá el flujo de campo magnético a través de cualquier superficie cerrada, inclusive que encierre un conductor, siempre va a ser igual a cero. ¿Cuál sería la similitud con la anterior? Que nosotros tenemos que encontrar siempre una simetría de campo, es decir, un conductor o un conjunto de cargas, un conjunto de conductores que me produzcan una simetría de campo. Al producirme una simetría de campo, yo puedo encontrar una trayectoria en la cual B se mantenga constante no como vector, sino como módulo. Las restricciones, al igual que antes para la ley de Gauss, no es desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista matemático, porque B no solamente depende de la corriente ensayada, sino depende de la posición. Entonces, si yo elijo cualquier trayectoria, en esa trayectoria, si B no es constante, tengo que encontrar cómo varía B con la posición, con esa trayectoria. Bien, ¿dónde encontramos la mejor aplicación nosotros? En un conductor rectilíneo infinito o en un conductor rectilíneo de gran longitud. Bien, si nosotros tenemos un conductor, en este caso la corriente es entrante, acuérdense siempre, por la regla de la mano derecha, el pulgar me indica el sentido de corriente
y en el sentido en que apoyo los dedos me va a dar las líneas de inducción. Es decir, yo acá, la corriente centrante, las líneas de inducción son siempre circulares y en este caso son horarias. Si yo quiero encontrar el campo magnético en un punto P cualquiera, yo tengo que hacer pasar mi trayectoria por ese punto P. En este caso, la trayectoria es una trayectoria circular y concéntrica con el conductor, porque a lo largo de esa trayectoria, B se mantiene constante el módulo. Es decir, si aplicamos la ley de Ampère, la corriente neta ensayada por mi trayectoria sellada es igual a I. Acuérdense siempre, y esto es muy importante, que para establecer el campo magnético en el punto P, yo establezco el radio vector R. Perpendicular al radio vector está el campo magnético. Y por supuesto, el diferencial L es un diferencial tangente a la trayectoria. Por lo tanto, B y diferencial L son coincidentes y el radio vector es perpendicular a B. En otro punto cualquiera, yo establezco esta perpendicularidad, B sería este, y mi diferencial este tangente a la trayectoria. Y así sucesivamente en cualquier otro punto. Es decir, si yo sigo operando, tengo B por diferencial S, porque esto es un producto escalar de dos vectores, B por diferencial L por el coseno de 0 grados, es igual a mu0, la corriente neta ensayada en este caso es la corriente I. Bien, sigo operando. La integral del diferencial L, siempre acuérdense que la trayectoria es sellada, es decir, el principio coincide con el final, cualquiera sea la trayectoria que yo elija, ¿bien? B por 2pi por S igual a mu0, entonces B en cualquier punto del espacio que rodea un conductor está dado por esta expresión. Es decir, a medida que nos vamos alejando, el campo magnético va disminuyendo de manera proporcional. Fíjense que esta ley de Ampère también se cumple para una trayectoria que no encierre un conductor o no encierre una corriente. Es decir, si nosotros tenemos este conductor, acá la corriente es saliente, es decir, las líneas de inducción son circulares y son contrarias a las agujas del reloj. Si nosotros establecemos cualquiera, yo en este caso he adoptado una trayectoria muy particular, bien, que subtiende un ángulo θ, pero yo si hubiera puesto cualquier trayectoria, bien, y evalúo la integral a lo largo de esa trayectoria sellada, me queda igual a 4 integrales abiertas. Bien, fíjense, a lo largo desde el punto A hasta el punto B, B y diferencial L coinciden. Desde B hasta C, B y diferencial L forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el coseno de 90 es 0. A lo largo de este, desde C hasta D, desde C, desde D a es igual a 0 y desde C hasta D vale 180 grados. Es decir, a lo largo de estas dos trayectorias radiales se anulan el producto escalar de los dos vectores. De tal manera que me queda la suma de un positivo con un negativo, porque desde C hasta D, fíjense que el ángulo es 180 grados entre diferencial L y B. Es decir, de tal manera que se anula. En esta expresión he tenido en cuenta esta relación que he obtenido acá. Es decir, esto es igual a 0, con lo cual, si yo no tengo corriente ensayada, la integral es 0. Pero no quiere decir que el campo magnético valga 0. La suma vectorial de todos los campos eléctricos, de todos los campos magnéticos, eso es igual a 0. Bien, de otra manera,
Cuando nosotros tenemos, ¿a qué se refiere? He ido evaluando cada una de las partes. El primer miembro de la integral de la ley de Ampère, y ahora voy a evaluar la segunda parte, que es la cociente neta ensayada. Cuando yo tengo una serie de cocientes entrantes y salientes, y yo adopto una trayectoria cualquiera, la ley de Ampère nos dice que la integral de B por diferencial L es igual a mu0 por la cociente neta ensayada. ¿Qué es la cociente neta ensayada? La suma algebraica de las cocientes. Es decir, yo adopto las cocientes que entran son positivas y las cocientes que salen son negativas. Es decir, basando en limpio lo que les estoy diciendo, el campo magnético en un punto cualquiera es la suma vectorial de los campos que me producen cada una de las cocientes. Vuelvo a repetir. Esta expresión, cociente neta ensayada, el campo magnético en un punto cualquiera de la trayectoria es la suma vectorial de cada uno de los campos que me producen las cocientes individualmente. Es decir, una superposición de efectos. Bien, explicado esto, pasemos al problemita número 22 de la guía. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros ahora tenemos un dispositivo que dice, con frecuencia se emplea un dispositivo llamado toroide para crear un campo magnético uniforme en algunas áreas selladas. El dispositivo consta de un alambre conductor enrollado. Bueno, esto sería, ¿qué es lo que es un toroide? Ya hemos explicado anteriormente lo que sería un solenoide. Un solenoide es un conjunto de espiras cuya sección transversal es muy pequeña con respecto a su longitud. Cuando nosotros un solenoide lo enrollamos y juntamos el principio con el final, se transforma en un toroide. Un toroide, por lo tanto, tendrá puntos donde sale la cociente y donde entra. Tendrán dos radios, un radio B y un radio C, y puede ser de sección circular o puede ser de sección rectangular. Ya vamos a explicar un poquito cuál es la diferencia. Bien, nosotros generalmente vamos a emplear secciones rectangulares, aunque en este caso particular es indistinto que sea rectangular o que sea circular la sección. Bien, si nosotros tenemos el sentido de circulación por adentro, la cociente es entrante y por afuera es saliente, es decir, si yo tomo el sentido de la cociente, el pulgar me indica sentido de cociente, esto me indica líneas de campo. Las líneas de campo, es decir, van a tener este sentido. Si yo quiero encontrar el campo magnético en un punto intermedio entre a un punto P, lo primero que encuentro es un punto P a una distancia S del centro con S entre B y C. Si aplico la ley de Ampère, nos dice que es la cociente neta ensayada. Bien, donde la cociente neta ensayada, si yo tomo una trayectoria sellada que pase por el punto P y coincidente con una línea de inducción, esta trayectoria sellada nos queda B, vamos a decir, en este punto P, B es tangente y diferencial L también. Por lo tanto, la integral sellada me queda B por diferencial L por el coseno de 0 grados. Es igual a mu0 por la cociente neta
ensellada. ¿Qué es lo que es? La suma de todas estas corrientes que son entrantes. Si son entrantes y esto tiene n vueltas, la corriente neta ensellada es n veces I0, siendo I0 la corriente que circula por cada una de las espiras. Bien, entonces tenemos n veces por I0. B es constante o tiene el mismo valor el módulo en toda la trayectoria, por lo tanto lo saco fuera de la integral. La integral de diferencial L, acuérdense que esto es igual a 1, mu 0 por n por I0, B por 2pi por R es igual a mu 0 por n por I0. Bien. Entonces, el campo magnético me queda mu 0 por n por I0 sobre 2pi por 1 sobre R. Es decir, el campo magnético va disminuyendo a medida que me voy alejando del centro. Esto entre en el interior del toroide. ¿Qué pasa? A veces nosotros se nos expresa un toroide en función n es el número de espiras por unidad de longitud. Lo podemos expresar así. El campo magnético, en este caso, quedaría mu 0 por n por 2pi por r por I0 sobre 2pi por r. Es decir, esto con esto se simplifica, esto con esto, y me queda que el campo magnético es mu 0 por n por I0. Esta expresión es la misma expresión que ustedes obtuvieron para un solenoide. Un solenoide que consideraron, vuelvo a repetir, que el área o la sección transversal es muy pequeña. Estos dos radios son comparables, es decir, B y C serían casi iguales, no muy iguales, ¿no? Pero no habría mucha distancia entre ellos, entonces podríamos decir que todo el campo en el interior del toroide es constante. Esto a veces no ocurre en la realidad, pero se puede llegar a asimilar. En realidad, esta es la expresión para el toroide y esta es una simplificación para decirle que es algo muy parecido al solenoide. ¿Qué pasa para puntos exteriores? Para un punto exterior, cuando R es mayor que C, si nosotros tomamos una trayectoria sellada, fíjense que la corriente neta ensellada es igual a 0. Por lo tanto, la ley de Ampère nos dice que el campo magnético para puntos mayores que C es igual a 0. De igual manera, si nosotros tomamos un punto P interior, si nosotros tomamos cualquier trayectoria sellada, la corriente neta ahí es igual a 0. En el primer caso, vale aclarar que la corriente neta ensellada, cuando estamos afuera, en un punto C, es la suma de n veces I0 menos n veces I0. Por lo tanto, este es igual a 0. Mientras que cuando nosotros estamos para puntos interiores, la corriente neta ensellada de por sí no tenemos corriente, entonces es 0. Acá este es otro dibujo que no se me había pasado de explicárselos. Esto es el toroide cuando yo le hago un corte, una sección transversal. Si yo he hecho una sección transversal, sería algo así. Esta sección, en estos casos, ya cuando veamos flujo, necesariamente tiene que ser una sección rectangular. Pero
a este problema resuelto se presta para una sección rectangular o una sección circular. En todo caso, o en los dos casos, la resolución sería la misma. Bien, chicos, cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me hacen llegar a través de la plataforma. Gracias.